Muy buenas noches con todo. Mi nombre es Parcemo Luciano Avendaño Romero. Soy estudiante del quinto año de formación Medicina Humana en Universidad Señor Zipán, a cargo del doctor Emilio Cerquén. Propiamente el día de hoy vamos a hablar sobre la escala de Alvarado y sus modificaciones, y a la vez otro tema como la clasificación con la escala de Ripasa. Recordemos que la escala de Alvarado y sus modificaciones, o propiamente la escala de Alvarado, fue publicada en 1986, justamente por el doctor Alfredo Alvarado, donde encontró 8 factores predictivos, siendo 3 síntomas, 3 signos clínicos y 2 valores laboratoriales para el estudio y abordaje de la enfermedad apendicitis aguda. Recordemos que para sus tiempos y hasta la actualidad, uno de los mayores síntomas o signos era la parte del dolor en el cuadrante inferior derecho, siendo esta una de las entidades de mayor urgencia, recordando que el 5.1% de pacientes que acuden al área de urgencias se presentan justamente con esta sintomatología, es decir, uno de cada 20 pacientes lo refieren en sí. Técnicamente, en 1986, un estudio retrospectivo en alrededor de 305 pacientes operados y ya con la tabulación de signos y síntomas, se vieron la enfermedad como los resultados de laboratorio en los enfermos, una escala práctica para el diagnóstico temprano de apendicitis aguda. Es donde ahí con la nomenclatura Mantel, según cada uno de los síntomas y el total de este mismo, la nomenclatura de este tipo de escala. Recordemos que los 3 primeros síntomas son la migración del dolor, la anorexia, las náuseas y o vómitos. Todos estos equivalen un punto cada uno, sumando 3. Luego tenemos los signos, el dolor en cuadrante inferior derecho, el signo del rebote y la parte de la elevación de la temperatura mayor a 38 grados. El primero, como dolor en cuadrante inferior derecho, se clasificaba con 2 puntos y los dos consiguientes con 1, sumando 4 puntos. Ya tenemos 3 y 4, completamos 7 puntos a la vez. Los últimos 3 puntos son 2 por la leucocitosis y 1 por la desviación a la izquierda en los neutrófilos. Propiamente toda la suma de ellos generan un total de 10 puntos, y esto sería la modificación perfecta o el inicio de la escala del Alvarado. Recordemos de que la misma nomenclatura o puesta en práctica de esta escala se llevó a cabo justamente con la valoración misma de más opciones o de más partes. Tenemos de que se desarrolló la escala misma en el diagnóstico de apendicitis aguda, caracterizándose por la mnemotecnia Mantrels, teniendo una sensibilidad de 86-88% en hombres y el 67% en mujeres. ¿Por qué disminuye el porcentaje? Por los siguientes diagnósticos diferenciales de la misma apendicitis en este género, siendo la especificidad de un 75% en general. Todos estos o cada uno de ellos criterios se califican con un punto, excepto los dos que mencionamos, el dolor en fosa ilíaca derecha y el aumento de leucocitosis por encima de 10.000 por milímetro cúbico. Todos estos se asignan a lo que son 2 puntos, siendo la correlación perfecta de un puntaje de 10. Seguimos viendo que para esto se crearon también tipos de algoritmos, con clasificaciones clínicas utilizadas en la guía para médicos cirujanos, generales, en centros de atención, salud o urgencias, con una mayor probabilidad de tener apendicitis aguda. Por ejemplo, tenemos que un paciente con sospecha de apendicitis aguda va a estar evaluado en este tipo de score. El primero que podemos observar es de que el score del Alvarado refiere de algo menor a 4. Si este con una alta control dentro de las 24 horas con una mejoría de los síntomas, se refiere a alta. Si a la vez hay un deterioro de los síntomas y el score del Alvarado sube de 4 a 6, la internación o el control va de acuerdo al área de hospitalización o de observación. Si los síntomas mejoran, se refiere a una alta. Si este no es el caso y el score del Alvarado empieza a subir mayor a 6, ya se puede referir una internación del paciente. Si los síntomas obviamente van a empezar a deteriorar porque ya sospechamos de la patología pendicular aguda, podríamos reservar de que este sería una cirugía, siendo este uno de los algoritmos una identidad o identificación propia de pacientes con probabilidades de tener una apendicitis aguda. Luego, cada una de las interpretaciones va de la siguiente manera. De 1 a 4 puntos era la parte improbable. La observación del paciente y una reaplicación de la escala era de 1 a 2 horas después. Si el puntaje disminuida, se descarga la patología, el paciente se va de alta. Si al contrario, este se revalora y el puntaje va aumentando, sigue a la parte de los puntos 5 y 6. Cuando vas a la parte 5 y 6 se denomina como sugestivo o posible.
La relación perfecta sería permanecer en la observación o repetir la escala en 6 horas y realizar ya una parte imagenológica como un ultrasonido abdominal u exámenes diagnósticos si el resultado sigue siendo el mismo después de 12 horas, puesta de la que la posibilidad va aumentando. Entonces la recomendación quirúrgica sería la adecuada. Luego, y por consiguiente, tendríamos de que si la escala sube de 7 a 8 puntos, esta se caracterizaría por ser una apendicitis aguda probable. La valoración ya iría de parte del cirujano para la programación de la cirugía pertinente, y cuando los puntajes van de 8 a 10 puntos, la relación sería muy probable con ya un diagnóstico de apendicitis y la cirugía sería de inmediata según la clasificación de los signos o síntomas y de la evaluación pertinente. Ahora, la escala de Alvarado a través del tiempo empezó a tener modificaciones. Una de ellas es que la modificación no incluye el último componente y el puntaje máximo sigue siendo 9. Este sigue siendo diseñado para centros que se disponen los recursos y la proporción leucocitaria que generaba la diferencia. Este consenso no es un método no invasivo, pero sí seguro de diagnóstico, puesto que es simple, fiable, repetible y capaz de guiar al clínico en el manejo del caso. Sin embargo, un estudio demostró que una sensibilidad solo de la puntuación del 72% en Alvarado ha llevado a la crítica a la utilidad de la misma puntuación. Esta escala de Alvarado modificada, siendo la de mayor difusión y aceptación en los observancias del mundo, llega a tener una sensibilidad de 68% y una especificidad alta de 87.9. La interpretación va de la siguiente manera. El riesgo bajo va de 0 a 4 puntos, con una probabilidad de apendicitis de 7.7%, observando obviamente la parte ambulatoria, el énfasis en los datos de alarma, recordando de que los signos se mantendrían en el dolor, la anorexia, la náusea, y ya cambiaría a ser una hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha con 2 puntos. La otra parte, que serían los puntos siguientes, los 4 en sí, podrían venir con el rebote en fosa ilíaca derecha, la elevación de la temperatura y signos extras como Rodbin, tos, hipertensibilidad rectal, y el laboratorio en una leucocitosis de 10.000 por campo, 18.000 por campo milímetro cúbico, valorando 2 puntos. Algunas personas y el debate va en esto. La modificación misma y algunas teorías nos refieren de que la interpretación se debería ir de 8 a 9 puntos como el máximo, siendo esta probabilidad de apendicitis en un 90.6% en pacientes que ya deberían tener una cirugía de inmediato. Pero como les digo, hay un signo el cual se ha ido eliminando y se restaría justamente siendo la puntuación máxima en 9. Según el debate ya se ha presentado estas fichas técnicas, yo he considerado valorar el puntaje máximo, puesto de que según también la escala de Alvarado modificada en las revistas de cirugía refieren este cambio, pero el puntaje sigue siendo en 10 puntos. Hablar también del siguiente tema es la escala de Ripasa y la consideración en la escala de Alvarado. La escala de Ripasa, denominada el sistema de Raja-Sterin-Perrin Anaxaxelak Appendicitis, o Ripasa en sus siglas, fue el propósito de diagnosticar justamente esta entidad de apendicitis aguda, pero la parte fue en el hospital de Ripas, en Borneo o Asia. Este score se toma en cuenta para más parámetros en comparación al Alvarado para medir la probabilidad ya de una apendicitis aguda. Su aplicación mejora la precisión diagnóstica, pero reduce las apendicectomías no terapéuticas. Obviamente que hay presentación o complicaciones como la perforación y puede ayudar a reducir los gastos por hospitalización prolongada y estudios de mayor costo. La escala de Ripasa propiamente evalúa desde los datos hasta la parte sintomatológica con la evaluación de signos y el agregado de laboratorio. Al agregarse todo esto, hay una desvirtuación, por decirlo así, de los puntos o una disminución en uno de ellos, siendo de que la puntuación en hombre indica un punto, en la mujer 0.5, si es menor a 39 años indica un punto y si es mayor a 40 indica 0.5. Ahora, acá la consideración es del extranjero NIR, una carta de identidad de registro nacional. Como esta es una escala asiática, tenemos que la mayor prevalencia de este tipo de patologías es en la parte contraria del mapa, que somos nosotros, como América. Recordando de que la parte sintomatológica también agregada va en el dolor en fosa ilíaca derecha con un 0.5, náuseas o vómitos de un punto, el dolor migratorio en 0.5, la anorexia con 1, los síntomas menores a 48 horas con un punto y mayores a 48 con 0.5. Hay signos de hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha con un punto, la resistencia vascular de 2 puntos, el rebote de 1, el Rodbin positivo de 2, la fiebre de 37 a 39 con 1 y en laboratorio la leucocitosis, el examen general de orina negativo, y propiamente esta sería la caracterización de la escala de Alvarado.
La complicación y demás viene a que la interpretación va de acuerdo a las partes. De menor a 5 puntos es muy improbable, la observación se aplica en una escala de 1 a 2 horas, si disminuye se descarta la patología y si aumenta se reevalúa. Ya reevaluándose vamos de la escala de 5 a 7 puntos con una baja probabilidad, la observación en urgencias y repetir una escala en 1 a 2 horas o si no realizar un ultrasonido abdominal para permanecer en observación. La siguiente escala va de 7.5 a 11.5, siendo una alta probabilidad ya de apendicitis aguda, la valoración por el cirujano, la preparación para la apendicectomía y según la decisión del cirujano si se continúa la observación o se repite en 1 hora. En caso de ser mujer se valora el ultrasonido para descartar una patología ginecológica. Si es mayor a 12 puntos, el diagnóstico ya es comprobado en una apendicitis aguda, la valoración del cirujano es para la referencia del mismo caso y aproximadamente la cirugía o apendicectomía en el paciente. Podemos observar lo que sería una comparación de la escala de Alvarado con la de Ripasa, siendo la de Ripasa la del color mucho más oscuro y la de Alvarado la siguiente, viendo de que tanto en sensibilidad como sería el único tema donde puede ganar lo que sería Ripasa, porque la especificidad baja según la diferencia contra Alvarado y el valor predictivo se mantiene secuencial, siendo Alvarado mucho mayor. Un valor predictivo negativo, siendo el Alvarado por la consideración de menos valores un valor negativo, y la puntuación es un sistema muy útil para la apendicitis. Recuerdo de que son parámetros simples, fáciles para evaluación, que incluyen la historia, el examen físico, los dos únicos exámenes de laboratorio. La escala diseñada resultó con una sensibilidad de 98 y una especificidad de 83. Estos 15 parámetros incluyen la puntuación de los datos mismos y la presencia de cada uno sumados predice la probabilidad de padecer una apendicitis aguda. Esta es una escala más extensa que la del Alvarado, fácilmente aplicable, parámetros que no se consideran en la del Alvarado, los cuales se han mostrado que tienen importancia en la sensibilidad y especificidad. Ahora, recordemos que ya hablamos de la escala de Alvarado, entonces esta pertenece a pacientes con 3 grupos de acuerdo a la probabilidad de tener apendicitis. La clasificación permitía la interconsulta con el cirujano y su utilidad hacía posible optimizar el uso de imágenes diagnósticas y el periodo de observación. Ya propiamente ambas tienen una finalidad de su aplicabilidad y categorización fácil mediante puntajes sencillos de calcular y permitir al médico de urgencias, que se ve obligado a tener la gran volumen de pacientes, estratificar y estratificar rápidamente a pacientes con el fin de definir una conducta quirúrgica. Recordemos de que el motivo de frecuente era justamente el dolor abdominal y la evaluación del mismo. Podemos ver acá presente un cuadro comparativo de la escala de Alvarado con la escala de Ripasa y deberíamos que la comparación de la escala de Alvarado y la escala de Ripasa era que ambas en comparación y ventajas evaluaban lo que era la apendicitis aguda. Ambas son para el uso de emergencias quirúrgicas. Ambas son particularmente entre grupos de jóvenes, ancianos y mujeres, los cuales las condiciones inflamatorias hacían presentar signos y síntomas. El diagnóstico propiamente que la exploración debería concluir con un tacto rectal. En algunos estudios la Ripasa propuso evaluar otros parámetros como edad, evolución y que no se demuestran datos que tengan significado para el estadiaje. La clasificación o aplicación de Alvarado modificada, ambas pueden ser llevadas a cabo por médicos residentes o servicios de médico-quirúrgicas. Los diagnósticos siempre van a ser por anamnesis, manifestaciones y laboratorios y con la herramienta de identificar cada uno de ellos. La escala de Alvarado empleaba los criterios diagnósticos, acelerar la identificación del cuadro clínico y de esta manera reducir el tiempo, pero recordemos de que Ripasa es una escala asiática. Propiamente esto cambiaría la perspectiva de la parte en pacientes, puesto de que somos razas y etnias muy diferentes, pero que nuestro estudio va a siempre tener mayor sensibilidad Ripasa, baja especificidad, debido a que hay puntuaciones ya positivas como un ítem extranjero y 6 puntos para exploración física, lo cual siempre va a depender según quien lo realice, y en otros pacientes, como en Alvarado, siempre va a haber el apoyo de la tomografía del abdomen, que siendo el gol estándar para el diagnóstico. Puede ser que la escala de Ripasa no haya sido validada prácticamente para nuestro idioma por esta deficiencia de justamente ser una escala considerada en otro continente, pero que ambas pueden ser consideradas como una muy buena realizada para su población, y las conclusiones son que deberían ser evaluadas con una muestra mayor en ambos sexos y en diferentes condiciones geográficas.
Ambas sirven para el diagnóstico de apendicitis aguda y a la vez estas serían las desventajas y ventajas de las mismas. Las dos aceleran la identificación de un cuadro clínico y se reduciría el tiempo de evaluación preoperatorio. Muchas gracias.